López Cayetano, él es de la Facultad de Ciencias y nos va a platicar sobre productos simétricos de la recta real, encajes y retracciones. Adelante. Bueno, muchas gracias, buenos días. Bueno, en efecto voy a hablar sobre productos simétricos y encajes. Las retracciones no me va a dar mucho tiempo. En un principio, bueno, este trabajo es de mi tesis de licenciatura. En él se abordan lo que son los hiperespacios, ¿sí? En especial vamos a hablar sobre hiperespacios de los números reales. Pues entonces vamos a ver un poquito de lo que son los hiperespacios. Empezamos con un espacio métrico, y un hiperespacio es una colección específica de subconjuntos de X dotados de una métrica. Esta métrica se conoce como la métrica de Hausdorff, ¿vale? Hay demasiados hiperespacios, pero entre los más comunes que se trabajan son 2 a la X, que son todos los subconjuntos compactos y no vacíos de mi espacio métrico. Los subconjuntos compactos, no vacíos y conexos, estos se conocen como los subcontinuos de mi espacio métrico X. Cn de X son los compactos no vacíos que tienen a lo más n componentes conexas. Aquí me faltó agregarle componentes conexas. Y bueno, de lo que nosotros vamos a hablar son de los productos simétricos. Un espacio métrico y un número natural. Fn de X son los subconjuntos de X que tienen a lo más n puntos. Como la cardinalidad es mayor o igual a 1, entonces son no vacíos, ¿sí? Este hiperespacio lo empezó a trabajar Borsuk y Ulam en 1931. Él fue el que introdujo el concepto de el Fn de X, el enésimo producto simétrico. Normalmente se trabaja ya sea que empieces aquí con los compactos, o ya sea que empieces con un espacio compacto y 2X lo pidas cerrada. Esto para que, los subconjuntos cerrados, perdón. ¿Esto para qué? Para que la métrica de Hausdorff esté bien definida. Normalmente los hiperespacios se trabajan sobre continuos, espacios compactos y conexos. Pero aquí no va a haber problema en mi definición si yo no agarro un espacio métrico compacto. Los reales son no compactos, pero no hay ningún problema. La métrica aquí está bien definida. Entonces, Borsuk y Ulam lo trabajan de dos enfoques distintos, este hiperespacio, y en general todos los hiperespacios se hacen como que la misma idea. Dice, ¿qué propiedades topológicas hereda el producto simétrico de X? O sea, eso quiere decir, si yo tengo mi espacio métrico, no sé, que sea conexo, entonces Fn de X será conexo, o si X es compacto, Fn de X es compacto. A eso se refiere con qué propiedades topológicas hereda Fn de X. Y la otra es qué propiedades topológicas tiene Fn de X para algún X específico. Borsuk y Ulam trabajaron con el intervalo, que yo lo denoto por I. Entonces, siguiendo esta corriente de del segundo enfoque, él prueba que para n entre 1 y 3, n natural, Fn del intervalo admite un encaje topológico en Rn. ¿Esto a qué se refiere? A que Fn es homeomorfo a un subconjunto de Rn. ¿Sale? Entonces recordemos, por ejemplo, pues el homeomorfismo, si yo tengo H de X a Y, entonces es homeomorfismo si H es biyectiva, continua y con inversa continua. ¿Sale? Y esto de encaje topológico se refiere a que X es homeomorfo a su imagen. Entonces lo piensas como que aquí en Rn hay una copia de Fn del intervalo, y esto vale para mi intervalo cerrado 0,1. Y prueban aún más que para n mayor o igual a 4 no existe ningún encaje topológico, ¿sí? O sea, F a partir de 4 no es homeomorfo a ningún subconjunto de Rn. Este estudio que se hizo, bueno, el artículo es de Kovalet, perdón, va a seguir este segundo enfoque, pero para los números reales, los hiperespacios de los números reales. Entonces, lo que él prueba es que para todo n mayor o igual a 1, el enésimo producto simétrico de los reales admite un encaje de en Rm, donde m es esta dimensión. Esto denota la parte entera
de este numerito, ¿no? El número de Euler, e a la menos 1 y n factorial. ¿Sí? Esta dimensión es muy enorme porque pues tienes un factorial, ¿no? Entonces, conforme vas creciendo, el factorial se va disparando. Entonces, vamos a tratar de rescatar lo que hizo Borsuk y Ulam, pero para Fn de R. Y en general se trabaja también para Fn de cualquier espacio euclidiano. Ok. ¿Qué necesitamos para entender los hiperespacios? Pues la métrica de Hausdorff, ¿no? Aquí nada más la anuncio para no dejar huecos y te explico más o menos qué es lo que hace la métrica de Hausdorff. Entonces, Fn es a lo más n puntos, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en F3. Aquí tengo un elemento de F3 con 3 elementos, otro con 3 elementos. ¿Y qué te sitúas? A ver, pensemos que cada cuadrito es una unidad. Te dices, si yo abro una vecindad, ¿a partir de qué vecindad me trago con puntitos azules los puntitos rojos y viceversa? ¿Con qué vecindad de puntitos rojos me puedo comer a los puntitos azules? Por ejemplo, en A1 basta con una vecindad de radio 1 para tragarme a B1. Similarmente, para B2 me pongo en A2 y me lo trago. Pero para B3 hay problemas. Entonces me paro en A3, ¿cuánto necesito crecer mi vecindad para tragarme a este punto? Pues 3. Entonces esto es lo que más o menos te está dando a entender la métrica de Hausdorff en R. ¿Sí? Entonces abres vecindades para que te tragues a los puntitos. ¿Sí? Ok, entonces esa herramienta la necesitamos para saber hiperespacios. Ahora, en mi trabajo estoy hablando sobre encajes Bi-Lipschitz. Un encaje Bi-Lipschitz es aquella que las imágenes están acotadas por los elementos de su dominio. ¿Sí? Las distancias de las imágenes siempre van a estar acotadas por la distancia de elementos de mi dominio. Ahora, aquí cabe mencionar que pues, encaje Bi-Lipschitz suena como a encaje topológico, ¿no? Y de hecho sí, todo encaje Bi-Lipschitz es un encaje topológico. Lo que pasa es que aquí esta noción es puramente métrica, lo que no pasa con los espacios topológicos, ni siquiera tenemos una métrica. ¿Qué necesitamos? Pues lo que es un lipiomorfismo. Prácticamente un lipiomorfismo es un encaje Bi-Lipschitz suprayectivo. ¿Sí? Ahora, entonces yo lo que voy a hacer es, nuestro objetivo es demostrar que el enésimo producto simétrico de los números reales lo puedo encajar en algún RM y te voy a platicar cómo vamos a hacer esto. ¿Sí? Esto es más o menos la plática de lo que se va a tratar. Ok, entonces la noción para hacer este tipo de encaje tengo que abordar lo que es un cono de un espacio métrico. Prácticamente toda esta definición te dice, fíjate en tu espacio métrico, supongamos que aquí tienes tu espacio métrico, multiplícalo por 0 infinito, o sea, se te hace, digamos, un cilindro, y aplástalo de abajo, ¿no? Identificas a todos los de la base, que es lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? Si estás a misma altura, si estás en altura 0, perdón, los aplastas todos, los identificas. Y estos los dejas iguales, entonces es como que un conito que nosotros conocemos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, veamos un conjunto del 0,1. Si lo hacemos el producto cartesiano con 0 infinito, pues tienes dos rayos infinitos. Si los aplastas a la base, te sale una B. ¿Sí? Aquí no hay mayor problema. Ahora, veamos S1. Si lo multiplicamos por 0 infinito, pues es el cilindro que yo les había comentado. Aplasta la base y tenemos el cono que conocemos. ¿Sí? Esa es la idea de que son los conos que te estoy mencionando. Sin embargo, hay otra noción de cono geométrico. Y estamos hablando de esto porque vamos a tratar de encajarlo en RM. ¿Vale? ¿Qué es lo que te hace esto? Pues primero tu espacio, si vive en Rn, sumérgelo en una dimensión más. ¿Vale? Por ejemplo, el 0,1, sumérgelo en R2. Pues nada más le pones la coordenada 0,0, 1,0, te tomas el canónico y tiras rayos. De este punto, tiras rayos a los puntos. Pueden notar que este cono es similar al cono que habíamos hablado antes, ¿no? Pareciera lo mismo, tengo de un tipo de cono es esta B, y el cono geométrico aquí, pues es como otra B.
En S1 también, mira, tengo S1 que vive en R2, sumérgelo en R3, tómate el canónico y tira rayos a partir de este, ¿sale? Si haces eso por cada punto de S1, te va a hacer otro conito. Entonces, es esperarse que este cono y el cono geométrico son lipiomorfos, ¿vale? Entonces, voy a trabajar en realidad con este cono, pero para la construcción en RM voy a trabajar con el cono geométrico. Y aquí dice, si X admite un encaje bi-Lipschitz en Rn, entonces su cono admite en Rn más 1. Pues es lo que estábamos viendo, ¿no? S1 vive en R2, su cono vive en R3. Este conjunto vive en R, su cono vive en R2. Entonces aquí como que esto es lo que estoy tratando de explicar. Y pido que el diámetro sea menor o igual a 2 para que la métrica en este cono esté bien definida, solamente. Inclusive puedo pedir que el diámetro sea finito y no pasa nada. Ok, entonces te voy a explicar cómo voy a hacer este recetario de cómo encajar el enésimo producto simétrico. Entonces, este es nuestro objetivo. Ok. Se trabaja en varias partes, no va a ser directa la construcción, me voy a apoyar de más lipiomorfismos, ¿sí? Entonces, para n igual a mayor o igual a 2, el producto simétrico es lipiomorfo o equivalente, le llaman, a R cruz el cono de esta cosa rara. Y te lo defino aquí abajito. ¿Quiénes son? Pues mira, fíjate en los que tienen a lo más n puntos, pero forzosamente el 0 y el 1 tienen que estar en mi conjunto, ¿sale? Entonces, F2 son los subconjuntos de a lo más 2 puntos, pero el 0 y el 1 tienen que estar. Pues es el 0,1. F3 son de a lo más 3 puntos en el 0, 1, pero en el intervalo 0,1, pero forzosamente el 0 y el 1 tienen que estar en mis subconjuntos de aquí. Entonces, si lo pensamos, puedes escribirlo como el 0, T libre y el 1. Y yo te digo que esto es similar o lipiomorfo a S1. Pues aquí se puede ver, ¿no? Como que sí podemos dar una función que empiece en 0, vaya recorriendo a mi intervalito y llegue al 1, porque T varía entre 0 y 1. Esto como que sí tiene sentido que es S1. Y bueno, F4 del intervalo es algo que le conocen como el Don's hat, que no lo voy a dibujar porque no puedo. ¿Sí? ¿Por qué te hablé al principio de los conitos que tenía? Pues son los similares, ¿verdad? Entonces te dice que, por ejemplo, F1 es lipiomorfo a R cruz el... perdón, pero es para 2. F2 es lipiomorfo a F2 estrellita cruz producto cartesiano con los reales, ¿sí? Entonces, F2 estrellita es el 0,1. Si tenemos el cono, tenemos la B, y si hacemos el producto cartesiano con R, sonaría que eso es como R2, ¿sí? Y bueno, este ya está más difícil, ¿vale? Entonces, por eso te mencioné este tipo de conos. Aquí, como que se les ocurriría que fuera este cono cruz R. Como que aplastas tu cono, como que lo abres y multiplicas cruz R, ¿no? Sonaría que sería R3. ¿Sí? Ok, otra proposición que tenemos, corolario, es que Fn estrellitas, si lo puedes encajar en Rm, entonces Fn de R lo admite en Rm más 2. ¿Y esto por qué sale? Porque si este vive en R, en Rn, su cono va a vivir en R2. Prácticamente es esto. Entonces todo esto nada más es mecánico para explicarte, no tiene como que mucha relevancia, nada más te estoy explicando que a veces las construcciones no son directas, y te voy a proponer esta función, tienes que hacerlo por pasos para poder hacer la construcción del encaje bi-Lipschitz, y por eso la dimensión es demasiado enorme, ¿vale? Otra vez, aquí Fn estrellita admite un encaje en los subconjuntos de los complejos con a lo más n-1 elementos. Y este es el más importante. Te dice, yo puedo hablar del n-1 producto simétrico de un espacio euclidiano, lo puedo encajar siempre, le voy a bajar la dimensión, pero lo que me está
costando es multiplicar tantos factores, n veces factores. ¿Sí? Entonces, está bueno, pero o sea, siempre nosotros lo que queremos es bajar dimensiones, ¿no? Pero tengo que multiplicarlo tantas veces, ¿vale? Entonces, ahí te va la prueba más o menos de cómo voy a encajar el enésimo producto simétrico. Ok, y la prueba pues es por inducción. Para N1, tengo F1, que son los subconjuntos de R con a lo más un punto. Pues nada más son los unitarios, ¿no? La función más natural que podemos dar es, pues a cada unitario déjalo al mismo. ¿Sí? Esto resulta que es una isometría. Entonces, F1 para cualquier espacio métrico siempre va a ser isométrico a él mismo. Entonces, aquí vamos a empezar a ver este tipo de cuestiones de cómo voy a ir encajando el enésimo producto simétrico. Pues yo sé que F1 de los reales lo puedo encajar en R. ¿Sí? Ahorita te voy a explicar ahora qué va a pasar con F2. Ok. Entonces el paso inductivo es, supongamos que el n-1 producto simétrico sí lo puedo encajar en algún Rm, ¿vale? Y de aquí voy a empezar a construirte. El n-1 producto simétrico lo encajo en Rm. Entonces, Fn estrellita, este es el que te decía, ¿verdad? Puedo quitarle puntos y lo puedo encajar en los complejos. Ahora, esto se da porque los complejos son similares a R2, ¿no? Pues los complejos son de la forma A más IB. Pues a cada A más IB, asóciale el A, B, y es la misma métrica. Entonces, en realidad, esto es un lipomorfismo, ¿vale? Aquí, este es el lema importante, que debería ser una proposición. Le puedo bajar la dimensión, pero lo tengo que hacer n veces los factores que tenía, ¿sí? Ok, y entonces, ¿cómo lo construyo? Mira, pues aquí tengo de Fn-1 a Rm. Entonces, a cada uno le asocio el Rm, al otro le asocio el Rm, y así, ¿no? Hasta el final. ¿Cuántas veces tengo? Pues n, ¿verdad? Entonces, es R a la n, m. Ok. Esta construcción entonces va a incluir, pues son puras composiciones de encajes bilíptidos. ¿Sí? Lo encajo en n-1, lo mando a R2 y le bajo la dimensión. Y a cada uno lo mando a Rm. Entonces, este proceso nos va a funcionar siempre, te está diciendo que es una prueba, siempre que tú conozcas algo, una dimensión donde puedas encajar Fn, si tú sabes dónde encajarlo, el siguiente lo vas a saber encajar. Esto es lo más importante de esta prueba, ¿sale? Y pues aquí en realidad nada más lo que te está diciendo, bueno, aquí hice las cuentas, ¿no? Que en realidad sí coincide con la dimensión que nosotros teníamos. Entonces aquí son puras cuentitas. Ok. Bueno, ¿cómo vamos? Vamos bien. Entonces, ok, ocupando nuestro primer teorema, pues tenemos que... Entonces, yo sé que Fn, el enésimo producto simétrico de R, lo puedo encajar en un Rm, donde m es igual a 2 por e-1 por n factorial. ¿Sí? La parte entera de esta cosa horrorosa. Pues nos fijamos en R1, en F1, pues tengo 1 factorial, esto es 2 por la parte entera de E-1. ¿Sí? E-1 es aproximadamente 2.7, entonces tengo 1.7, la parte entera es 1, si lo multiplico por 2, es 2. Y aquí como que ya está surgiendo un problema, ¿no? Porque yo te había dicho al principio que F1 es equivalente a R. Entonces aquí ya estoy perdiendo dimensión, bueno, se está yendo muy grandísimo. Entonces como que uno pensaría que esto no está funcionando. Dices, pues yo puedo hacerlo a pata y te puedo construir un encaje Bilipschitz más ameno, ¿no? F2, pues ¿qué está haciendo F2? Entonces yo sé que F2,
el 2 producto simétrico de R lo puedo encajar en Rm, donde m es 2 por m-1 por 2 factorial, que es 2. ¿Sí? Entonces, esta cosa otra vez es como 1.7. 1.7, si lo multiplico por 2, 3.4 más o menos. La parte entera es 3 por 2, 6. Entonces aquí ya se me está disparando muchísimo, ¿no? Como que uno pensaría que esto... Nosotros lo que queremos siempre es, ¿para qué te vas a dimensiones 80 o dimensiones 90? A la gente que hace teoría de continuos a hiperespacios, esto no le funciona mucho. Porque quieres espacios que conozcamos. O sea, si apenas podemos conocer R3, imagínate, R6 ya no nos está ayudando para nada, ¿vale? Y F3 es esperarse que se va a R20, F4 se te va a R82. Nadie en su sano juicio va a decir, ah, claro, me conviene agarrar R82, ¿no? O sea, no sirve. Como que esta proposición, este teorema que hace Kovalev, si tú lo quieres aplicar así directamente, dices, pues no me ayuda. Pero sí nos ayuda porque sabes que sí lo puedes encajar en un espacio euclidiano, pero la dimensión no nos sirve, ¿vale? Entonces aquí lo que te digo, es un espacio muy grande, el espacio euclidiano es muy grande donde lo voy a encajar. Ok, entonces aquí voy a hacer una pausa. Se no se cae esto. Entonces vamos a rescatar lo que hace Borsuk y Ulam. Te dicen, Fn del intervalo, yo sé que sí lo puedo encajar en Rn, o sea, este espacio es homeomorfo a un subconjunto de Rn para n entre 1 y 3. ¿Sí? Y para n mayor a 4, mayor o igual a 4, no existe. No existe tal encaje. Y para demostrar esto hay una cosa que se llama invarianza del dominio, teorema de la invarianza del dominio, que habla sobre las bases de cómo se comportan. ¿Sí? ¿Cuál sería para ustedes como la pregunta natural? Ok, no lo puedo encajar en Rn, pero entonces, ¿cuál sería la pregunta natural? ¿Mande? ¿En dónde lo puedes encajar? ¿En dónde, no? Entonces tú te preguntas, dices, ok, Fn del intervalo, ¿lo puedo encajar en Rn más 1? Sí, ¿no? Lo que no queremos es dispararnos. Entonces, pues pregúntate a n más 1. O pregúntate, Fn del intervalo, pues otra cosa más, un poquito más sencilla, es 2 a la n, ¿no? Pues esto todavía es un problema abierto. ¿Sí? Y de hecho nada más son para encajes topológicos. O sea, ahora hay que hacerlo para encajes bi-Lipschitz. Ahora, aquí surge también otra pregunta. Dices, ok, yo lo estoy haciendo de forma bi-Lipschitz. ¿Todo encaje bi-Lipschitz? O sea, encaje bi-Lipschitz. Implica que es un encaje topológico. Encaje topológico, ¿verdad? Entonces, pues al menos los encajes bi-Lipschitz tampoco van a funcionar para n mayor o igual a 4, ¿verdad? Porque si existiera un encaje bi-Lipschitz de Fn en Rn, en particular existiría un encaje topológico. No es posible. Entonces otra vez hay que preguntarnos con esto. Y aquí la idea es, ok, yo lo que me pregunté, o lo que se vio cuando yo estuve trabajando con mi asesor, dices, estás subiendo la dimensión, pero porque estás pidiendo más propiedades, ¿no? Propiedades métricas, es mucho más fuerte esto. Por ejemplo, una pregunta de aquí. Sabemos que los homeomorfismos no preservan conjuntos acotados, ¿verdad? ¿O sí los preservan?
cosa, ¿verdad? Porque simplemente el 0, 1 y R, o sea, esto es un homeomorfismo, 0, 1 es acotado, pero R no es acotado. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo los encajes bi-Lipschitz? La distancia en X, Y es menor o igual que la distancia en Y de las imágenes. Bueno, hay una K que existe, ¿vale? Esto es menor o igual que K por la distancia de X, Y. ¿Vale? Hay una cosa que se llaman métricas equivalentes y hay otra cosa que se llaman métricas fuertemente equivalentes todavía. Toda métrica, si tienes métricas equivalentes, estás generando la misma topología. Pero entonces métricas equivalentes, hay otra cosa que se llama métricas fuertemente equivalentes. Fuertemente equivalentes. Esto te está implicando que son métricas equivalentes. ¿Y qué quiere decir métricas fuertemente equivalentes? Ah, pues mira, si yo tengo un espacio métrico X y dos métricas 1 y 2, entonces esto quiere decir que X, Y existe una constante que esto es menor o igual que D2 de X, Y, que esto es menor o igual que K. Vamos a ponerle K, 1 entre K, por la distancia 1 de X, Y. Suena que esto de métrica de fuertemente equivalente es lo mismo como que sea un encaje bi-Lipschitz, ¿no? O sea, en realidad te está diciendo, si tú tienes una métrica fuertemente equivalente, quiere decir que la identidad es un encaje bi-Lipschitz. ¿Sí? Pues resulta que lo que te está diciendo aquí, que los encajes bi-Lipschitz están preservando conjuntos acotados. Entonces, ya le estamos ganando, ¿no? Entonces, por eso surge como que se te tiene que disparar un poquito, ¿no? Para irlos acomodando bien en tu espacio euclidiano. ¿Vale? Ok. Pero entonces, yo te voy a decir, te voy a construir algo a pie. Se conoce que F2 existe el encaje topológico. Pues, ¿cómo lo hace? Mira, a F2 de R, de hecho del intervalo, a F2 del intervalo lo vas a mandar a R2 de la siguiente forma. A cada A le asocias el mínimo de A y el máximo de A. Esa es la construcción a pie. Tiene dos puntos, entonces puedo hablar de su máximo y de su mínimo. ¿Qué es lo que se te está dibujando? La imagen de esta función en R2 pues va a ser un triangulito. ¿Sí? Y de hecho aquí, ¿quién es F1 del intervalo? Pues el mínimo va a ser el máximo, ¿verdad? Entonces tienes las parejas X, X. Mira, aquí se te está dibujando F1 del intervalo. ¿Vale? Entonces yo me pregunté y dije, ay, esto suena como que por propiedades de mínimo y máximo lo voy a poder hacer también para R. ¿Sí? O sea, lo que yo quiero hacer es, las que ellos construyen, yo las puedo subir a encajes o preguntarme si son encajes bi-Lipschitz. Y sí, resulta que esto es un encaje bi-Lipschitz. F2. Ah, bueno, y entonces esta parte, como tienes al 0,1, pues no puedes avanzar más del 1 para acá y más del 1 para acá. Pero si tengo F2 de los reales, se me dispara, ¿verdad? Entonces F2 de los reales lo puedo mandar a los reales también con esta misma función. ¿Y qué te va a estar haciendo? Pues es el semiplano. Esta cosa es R2. ¿Sí? Entonces F2 sí lo puedo mandar a R2. Ya llevamos de ganancia. Entonces quiere decir que pues estaría más padre. Bueno, a mí me gusta hablar más cosas métricas, ¿no? Trabaja con lo métrico, pregúntate las cosas que ya hay y de ahí agarra si esas sí son. Si resolvemos el problema para encajes bi-Lipschitz, seguramente nos da una cota más pequeña para los encajes topológicos. Por esta idea, ¿no? Va a aumentar la dimensión porque son encajes bi-Lipschitz, entonces como que naturalmente dices, si son encajes topológicos va a bajar la dimensión, ¿vale? Para F3,
Entonces, ok. Ok, F3 del intervalo. F3 del intervalo admite un encaje en R3 y esta cosa va a ser, le llaman modelos. Un modelo para F3 del intervalo va a ser un conito, ¿vale? Y entonces Borovikova prueba que F3, pues aparte, F3 de R admite encaje Bilipschitz en R3. Ahora hay que preguntarnos para F4, ¿no? Entonces eso es como que la idea que yo estoy tratando de... Ahorita no, pero está pendiente. Vamos a tratar de ver F4. Inclusive si F4 llegara a ser en R2 bueno, en R8, pues ya le llevamos de ganancia. Porque entonces quiere decir que yo sí puedo construir un encaje topológico más pequeñito, que es a lo que los que hacen continuos e hiperespacios les agrada. Vale, entonces te digo, ¿por qué esta cosa es...? Bueno, aquí ya es una mala cota, ¿no? Entonces, la construcción que yo les decía, si tú conoces dónde encajarlo anteriormente, pues encajar el siguiente. Pues mira, F2, yo sé que F1 es isométrico a R. Puedo saber entonces que con la construcción que hizo Kovalev de F2 lo puedo mandar a R4. Ya está bajando la dimensión, ¿no? De 6 la bajé de 6 la bajé a 4. F3 a 20. F3 a 20. De 20 la bajé a 14. Aquí está. Y F4 de 58. Entonces sí es como que una buena ganancia lo que estoy haciendo. Si ocupamos, bueno, y también lo podemos ocupar para F3, ¿no? Y obviamente entonces va a bajar mucho más. Yo sé que de F3 lo voy a mandar, esto es equivalente a R3. Pues entonces F4 va a bajar la dimensión. ¿Sale? Y pues eso es prácticamente todo lo que estamos haciendo. O sea, lo que quiero dar aquí a entender es que pues sí están padres también los encajes topológicos, pero a la gente que le gustan las cosas más métricas, pues sería padre que empezara a estudiar como que este tipo. Y de hecho este artículo, tanto de Borovikova como de Kovalev, son recientes, no han de tener más de 5 años. O sea, todavía es un terreno ahí para andar buscando. Y suena que sí, pero hay que ver cómo trabajó, ¿cómo se llama? Borsuk y Ulam, y entender una cosa que se llama el Dons hat. Porque el Dons hat, aquí te estoy diciendo, esta parte, ¿no? Este también es poderoso. F4, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Para F2 estrellita es 0,1, su cono vive en R2, ¿sí? En R2, y si lo multiplico por R, eso parece que es el plano. Entonces, como que en vez de, hay de dos sopas, que sigas dos caminos, con la metodología de Kovalev, de saber dónde encajas uno y te sigues al siguiente para ir haciendo más pequeñas las cotas, o con están coincidiendo, ¿no? Lo de a partir de un paso anterior te sigues, o esto. Aquí el problema es entonces trabajar con el Dons hat, hay que saberlo conocer. ¿Sí? Y esta cosa surge de una identificación, ¿cómo es? Estos dos para acá y este para acá. Esta es la identificación que hace el Dons hat. Entonces, si de por sí es entender qué es el Dons hat es difícil, pues el cono se va a complicar más. ¿Sí? Y esto es una cosa de complejos, no sé, alguna parte. Entonces, si a ti te interesa, es como que la moraleja, ¿no? Si a ti te interesa, constrúyelo a pata entendiendo lo que hizo Borsuk, o inténtalo con esto conociendo el Dons hat. Y se ve que vamos por buen camino, ¿no? Y pues ya no nos preguntamos para el espacio euclidiano, ¿no? Si para Fn de R la dimensión es muy grande, ahora para el enésimo producto de algún espacio euclidiano, pues mucho más.
Esto prácticamente fue lo que yo trabajé en mi tesis de licenciatura, con estos resultados sencillos, en cierto modo, pero sí te ayuda a entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y aparte, la plática se llamaba encajes y retracciones, porque hay una cosa, todo esto se va de lo topológico a lo métrico. Hay una cosa que le llaman extensores absolutos o retractos absolutos, ¿sí? Resulta que el intervalo 0, 1 es un retracto absoluto. Entonces, lo que yo también probé es que Fn, el enésimo producto de los reales, es un retracto absoluto y aparte es Lipschitz. O sea, la retracción que te está pidiendo es Lipschitz. Entonces, sí está padre esto. Piensas topológicamente y te preguntas ahora para ¿cómo se llama? Para lo métrico. Entonces, si te gustan a ti más las métricas y desigualdades y hacer casos, porque estos son muchos casismos, son muchos casos, entonces inténtalo, a ver si te agrada. Y no hay muchos, o sea, no hay, si hay como 5 artículos de esto, yo creo que son muchos, creo que es apenas reciente. ¿Vale? Pues les quería contar prácticamente esto. Ok, muchas gracias, Félix. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay una conjetura a dónde se puede encontrar? Sí, esa es por teoría como, bueno, lo hacen los que hacen dimensión. Creo, no estoy muy seguro, que Fn del intervalo lo puedes encajar en, ¿qué era? En R a la 2n más 1, creo. Creo que esa es la cota más pequeña que han conocido. No estoy muy seguro, pero sí se... O sea, para... ¿Es conjetura o es un resultado? Es resultado de teoría de dimensión. Ya es un resultado. Sí, según... No me acuerdo quién lo hizo, pero sí es un resultado. O sea, sí se sabe un poquito. Para n no... Lo que quieren atacar es n más 1, pero entonces se van un poquito más grande. Entonces, estaría padre también pensar en esto, ¿no? Lipschitz, forma Lipschitz. Pero este encaje topológico. Este es encaje topológico. Sí, pues si fuera Lipschitz, inclusive si fuera Lipschitz, me atrevo a decir que el topológico al menos puede bajar 2n. O sea, sí lo bajas. Y pues, práctica. Bueno, y muchos no trabajan con continuos por esta parte, bueno, con cosas no compactas por esta parte de que la métrica no está bien definida. Pero tú te puedes preguntar en Fn de cualquier conjunto. ¿Sí? Inclusive si no te gusta la métrica de R, buscas alguna métrica fuertemente equivalente que puede que las cosas se te hagan más sencillas. Si tienes X equivalente a Y, esto quiere decir que la identidad es un encaje de Lipschitz. Entonces sus hiperespacios son equivalentes. Entonces, si no te gusta la métrica de R, cámbiala en alguna que sea fuertemente equivalente. ¿Sí? Nada más ten en cuenta que métricas equivalentes no implican fuertemente equivalentes. ¿Vale? Y pues prácticamente es todo lo que les quiero contar. Te agradecemos de nuevo, Félix, y como siempre, pues te Gracias. damos tu regalo por ser expositor. Muchísimas gracias. Y como te había platicado, tenemos una dinámica para darle una taza a uno de los asistentes. Una pregunta antes de que te vayas. ¿Se pueden 2? Son sencillas. ¿Dos preguntas? Son sencillitas. Bueno, por si una no sale, la otra debe de salir. Primero la difícil. Pues un ejemplo de métricas equivalentes. Pero que no sean fuertemente equivalentes. El de fuertemente equivalentes es con la K, ¿no? Ajá, fuertemente equivalentes que si yo tengo dos métricas en mi espacio X, mi espacio métrico, o sea, existe una constante
Usualmente en las literaturas dicen que existen dos constantes, K y K', pero si te tomas el máximo, no hay mayor problema. Por eso agarro la misma. El equivalente es Que todo abierto con una métrica es abierto en la otra. Es como la difícil. Te puedo poner la otra. Pero también hay una igualdad así, ¿no? ¿Mandé? Métricas equivalentes. Ajá, es que por ejemplo, si tú revisas un libro de análisis, te van a decir, una métrica equivalente es esto, pero precisamente porque les gusta lo métrico, ¿no? Entonces a ellos no les importa lo topológico. Entonces, voy a hablar, como yo hablo de cosas métricas, pues para mí la definición de métrica es esto, pero sí se tiene que hacer la distinción, o sea, sí hay que hacer la distinción. Esta es como que la difícil. Y la otra es que ya les había comentado, entonces la pregunta es, ¿para qué? No, más bien. Encaje. Encaje Bi-Lipschitz en Rn. Es mayor o igual a 10. Esto es muy sencillo. Solo te pregunto, para todo n mayor o igual a 10, ¿está el encaje Bi-Lipschitz? No, ¿verdad? Es lo que habíamos. A partir del 3, esta era la. Para Leonel, Rito, no sé quién. Los jurados son ellos. Ah, ya. Agradecemos nuevamente. Nada más aquí. Pregúntate una métrica y la 1. El mínimo de 1 y ella solita.